tal? Muy buenas, bienvenidos a esta mañana con la que abrimos esta nueva semana en el mes de febrero aquí en directo en Radio y Televisión Marbella. Hoy es 13 de febrero, hoy es el día de esta. Hoy es el día de la radio, así que les felicitamos a todos aquellos que son oyentes, a todos nuestros compañeros que trabajan en la radio, que es un medio apasionante y más que recomendable. La tele está muy bien, pero de verdad la radio sigue siendo un poco la que yo creo que la que crea escuela. Bueno, pues nosotros que desde aquí nos unimos a esta felicitación para el Día Internacional de la Radio. Va a estar aquí con nosotros por lo menos hoy, en el día de hoy, nos va a acompañar, pues un poco, ¿no? Simboliza pues esa radio de siempre, la de toda la vida, aquella que sustituía, cuando no estaba la televisión, ocupaba ese sitio, ese epicentro en el salón, y muchas veces se ponía, se escuchaba, y se escuchaban los seriales, las retransmisiones, también pues los programas de aquellas canciones. Bueno, eso ya es muy antiguo, a mí ya me pilla muy... Yo todavía no era ni oyente, vamos, ni siquiera, como decíamos, pero para muchas personas pues sí les traerá ese recuerdo. Bueno, pues desde aquí, como decíamos, vamos en este caso a nosotros a unirnos a esa felicitación. Nosotros vamos a empezar este programa hablando pues de cosas que no son tan agradables y tan bonitas como el Día de la Radio, pero a veces la radio también es el que mejor puede contar experiencias y situaciones negativas. En este caso sirve también para denunciar, igual que estamos nosotros en la televisión. Y vamos a hablar de la situación de los personal sanitario, de los centros públicos, porque hay un dato, ya no hablamos de si la equiparación, que sin necesidad de medios, hablamos de la seguridad a la hora de poder trabajar, porque las agresiones en centros sanitarios en la provincia de Málaga han aumentado en el 2022 un 43%. Se han registrado 268 agresiones entre físicas y verbales frente a las 187 de 2021. Bueno, esto es una situación que vienen denunciando desde el sindicato SATSE y vamos a hablar con su secretario, con Juan José Sánchez, que nos atiende ya a través de la videollamada y al cual le vamos a dar los buenos días. Juan José, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, desgraciadamente los casos no solo es que se siguen repitiendo, sino que van en aumento. Y hablamos de esas agresiones ya no físicas, sino verbal, que muchas veces es el insulto, la falta de respeto, increpar a alguien que está haciendo simplemente su trabajo. Claro, todos queremos que nos atiendan los primeros y que estén con nosotros todo el tiempo del mundo, pero hay más personas. Bueno, el dato es demoledor. En 2022 han aumentado un 43% las agresiones con respecto a 2021. ¿Qué está pasando? Vosotros que estáis ahí en los centros de salud, ¿qué creéis que está pasando? Es una situación que año a año viene incrementándose. Disminuyó como consecuencia de la situación que vivimos en el año 2020 con la pandemia, pero ya este año hemos recuperado las cifras del año 2019. Es una situación donde se conjugan muchos factores y uno de los fundamentales es la agresividad con la que los ciudadanos acuden a los servicios de salud. Las agresiones en general han subido un 43%, pero es que las agresiones físicas con respecto al año pasado han subido un 24%. Entonces, como no se puede, o yo al menos no identifico cuál es la causa concreta, sino que son muchos factores, nosotros lo que le pedimos al SAS es que ponga en marcha todos los mecanismos que se recogen en el plan de prevención para intentar disminuir lo suyo, ¿vale? Y lo deseable sería que no existiese ninguna, pero al menos que no vayamos año tras año incrementándose las cifras y situaciones que cada vez son de mayor gravedad. No es que vosotros estéis pagando a lo mejor los platos rotos de las deficiencias que se vienen denunciando, por ejemplo, de la atención primaria, de más personal, más equipamiento. ¿Verdad? Evidentemente, un factor que influye es el tiempo de espera que los ciudadanos tienen que soportar.
pero es que los ciudadanos deben de ser conscientes que en un servicio de salud, en un servicio de urgencia, no se atiende primero al que primero llega. Hay que priorizar en función de la gravedad de la situación de salud que ha llevado al ciudadano a ese servicio. Que a todos nos gustaría, y a los profesionales los primeros, que la atención fuese inmediata. Se disminuirían los tiempos de espera si se incrementase los recursos humanos y los recursos materiales, por supuesto. Y es algo que venimos reclamándole al Servicio Andaluz de Salud desde siempre, ¿no? Y habría que, en este sentido, recordar que se están dando avances en el Servicio Andaluz de Salud, pero todavía nos queda mucho para acercarnos a la media nacional en lo que se refiere a enfermeras y fisioterapeutas por cada 1.000 habitantes. Mientras que la media nacional está en torno a los 5,5 enfermeras por cada 1.000 habitantes, en Andalucía rondamos el 4,3 y en Málaga el 3,5. Entonces, ¿eso influye en que se incrementen los tiempos de espera? Sí, pero para nada quisiera yo que eso fuese una excusa para los actos violentos. La violencia en ningún momento está justificada. Claro, no sé si vosotros tenéis datos que valgan para compararlos con otras zonas de España, con otras provincias, con otras comunidades autónomas, donde si esos números se acercan más a la media nacional, si el número de agresiones son también más bajas. Sería muy interesante tener esos números. Yo, desgraciadamente, no los tengo. Los datos que tenemos son los que nos aporta, en este caso, la semana pasada, ofreció el Servicio Andaluz de Salud el resumen del registro de agresiones del año 2022. Y sería interesante poder contrastarlos con otras comunidades autónomas, pero ya os digo que yo esos datos no dispongo de ellos. Bueno, desgraciadamente vemos que también aquí en el tema de agresiones también hay claramente una víctima, que son las mujeres, en este caso las trabajadoras. Parece que las agresiones se focalizan también especialmente en las profesionales. Sí. Desgraciadamente, la gran mayoría de las agresiones se produce, en este caso, a mujeres. Hay que tener también en cuenta que en el sector sanitario mayoritariamente es un sector femenino, pero incluso supera lo que sería la relación normal en relación al número de profesionales del sexo femenino y del sexo masculino. Entre otras cosas porque, evidentemente, los ciudadanos, parece ser, no todos los ciudadanos, pero sino aquellos ciudadanos que realizan actos violentos contra el personal sanitario, se ve que cuando es una mujer favorece que esa violencia. Que se vienen arriba, se hacen muy valientes. Sí. Los datos parecen indicar, desgraciadamente, eso. Luego, como decíamos, tenemos un 73,27% contra trabajadoras, luego contra los empleados de gestión y servicios, un 64,08% son también mujeres. Y luego también tenemos que el perfil de los agresores. Más o menos estamos hablando de un perfil de personas, en principio, normales. No estamos hablando de personas a lo mejor con algún tipo de trastorno psiquiátrico, psicológico o con algún deterioro cognitivo, como dan esos datos que en esos casos concretos el porcentaje es muy bajo. Hablamos de en torno al 16%. 16%, sí. Exactamente. El porcentaje de agresiones que se produce por parte de pacientes con alguna patología psiquiátrica está en el 16%. Es decir, la gran mayoría de las agresiones son de ciudadanos sin ningún problema de salud mental, simplemente que utilizan la violencia como una válvula de escape a situaciones que entendemos
que son situaciones de mucho estrés, donde uno acude con una gran angustia, con un problema de salud, pero vuelvo a repetir, en ningún caso está justificada la agresión. Entre otras cosas, porque cuando se produce un acto, una agresión en un servicio de salud, ya se está poniendo en peligro y retrasando toda la atención sanitaria que se le presta al resto de ciudadanos que en ese momento están haciendo uso de los servicios de salud. Bueno, vosotros habéis propuesto una serie de medidas para intentar no aliviar esta situación, sí por lo menos que el personal trabaje con mayor seguridad. Habéis pedido más cámaras, habéis pedido más vigilancia y hay otras cosas como que quizás detalles a los cuales a lo mejor los demás no les damos tanta importancia. Es, por ejemplo, la etiqueta identificativa que lleva todo el mundo, donde están los nombres y apellidos, que luego, lo que nos ha llamado mucho la atención, permite que esos agresores hagan búsqueda por redes sociales y continúa la agresión ahí. Sí, estamos asistiendo a un nuevo tipo de agresión y son la amenaza y los insultos a través de redes sociales. Las tarjetas identificativas de los profesionales favorecen que luego se haga esa búsqueda en redes sociales y a través de las redes sociales atacar a esos profesionales. Pues una de las cosas que le hemos pedido al Servicio Andaluz de Salud es que la identificación de los profesionales se haga solo con el nombre y no con el nombre y los dos apellidos, para evitar, en este caso, este nuevo tipo de agresiones que se producen a través de las redes sociales. Sí, la verdad es que ya de por sí es duro sufrir una agresión para que encima después continúe el linchamiento en redes digitales. Bueno, también habéis pedido la creación de un observatorio de agresiones. ¿Qué queréis lograr con esa medida? Bueno, pues nosotros lo que queremos es que en ese observatorio se integren todas aquellas estructuras del Estado que tienen algo que ver con o que tienen algo que decir en la agresión a los sanitarios, como serían los servicios de salud, los trabajadores, pero también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Poder Judicial, a través de la Fiscalía y de las organizaciones de jueces. Porque esto se está convirtiendo en una lacra que cada año va a más y hay que darle, entendemos, una visión integral de todos aquellos, como he dicho antes, de todos aquellos organismos del Estado que pueden ayudar a paliar este incremento y esta situación que estamos sufriendo. Bueno, como decíamos, son medidas para garantizar, en este caso, vuestra labor. Si se tiene que atender a un paciente con un historial de agresiones, algo de información previa para que el profesional esté prevenido. Pero aquí está claro que estas son medidas preventivas, pero que el problema va a seguir ahí. Entonces, ¿cómo se ataca el problema, que es el de las agresiones? No sé si intentar mayor educación de cara a los pacientes, que conozcan todo el proceso, todo lo que conlleva, pues que no es lo mismo atender a una persona que a lo mejor, se presenta a lo mejor con un cuadro gripal que aquel que haya tenido, por ejemplo, una caída y está con una rotura. Está claramente, son diferentes, ¿no? Este tipo de cosas que aunque haya paneles informativos, pero hay que volver a recordarlo, ¿no? Sí, evidentemente un factor fundamental es la educación y la concienciación de los ciudadanos. Muchas de las agresiones que se producen son ante demanda de los ciudadanos que no se pueden atender porque están fuera de nuestras competencias. Vienen reclamando por algunos servicios que no se pueden prestar. Eso es una gran mayoría de las agresiones que se producen. Entonces, evidentemente, los ciudadanos deben de saber para qué tipo de atención se da en cada centro sanitario y qué pueden esperar cuando acuden a ese centro sanitario. Hay veces que acuden a los servicios de urgencia reclamando una baja laboral, cuando en los servicios de urgencia no se realiza esa actividad. Y eso conlleva al enfado y a la agresividad. Bueno, claro, nosotros estamos hablando ahora de que hay que educar, hay que concienciar,
hay que informar al paciente que sepa, oye, cuando llegas y vas a una sala de espera, yo creo que lo primero que muchas veces se pregunta cómo va y el propio personal administrativo te dice, oye, que sepas que hay mucha gente y que puede tardar bastante. Un poco ya lo vas por anticipado, ya te vas haciendo una idea. Claro, yo ahora te pregunto por el lado de tus compañeros. Aquellos que han sufrido una agresión, ¿cómo es su vuelta al trabajo? ¿Pueden volver al trabajo con normalidad, en cierta forma? No, con normalidad nunca se vuelve. Siempre quedan secuelas y en la gran mayoría de los casos se vuelve al trabajo receloso y con miedo. Desgraciadamente, es, es muy triste, ¿no? Que tú no puedas realizar tu trabajo, ¿eh? Un trabajo en el que nos volcamos en la atención al ciudadano, porque entendemos y comprendemos que cuando uno tiene un problema de salud y se siente muy desprotegido, es necesario que reciba toda la ayuda, pero cuando recibe una agresión, la vuelta al trabajo no se hace de forma normal. Pues creo que es también, ¿no?, el ponernos en la piel del otro. O sea, por una vez, pensar cómo se sentiría uno, que sí, que está muy impaciente, pero ponerse en la piel del otro, que a lo mejor tiene que pensar, no lo hacemos en la mayoría de los casos, pero pensar que enfrente tiene una persona que a lo mejor lleva un turno o 2 turnos trabajando, casi sin descansar, casi sin poder sentarse aunque sea media hora para desconectar. Claro, todo ese tipo de estrés, claro, eso rinde y eso también afecta a la hora de trabajar. Sí, sí, pero ese es el día a día de los profesionales sanitarios, es la saturación que sufrimos y el colapso que en ciertas ocasiones llegan a tener nuestros centros sanitarios. Nos hemos quedado con unas instalaciones de hace 30 años. En el año 93 se abrió el Hospital Costa del Sol y desde que se abrió el Hospital de Costa del Sol la población ha crecido muchísimo, el hospital se ha quedado pequeño y estamos a la espera de que se abra el hospital de Estepona, que se ha abierto algunos servicios, pero que no se ha abierto al 100% y que aliviaría, en cierto modo, la presión asistencial que tiene el Hospital Costa del Sol de Marbella. Eso sí que ese es otro tema, largo y tendido para hablar de él. El tema de las urgencias en el Hospital Costa del Sol, porque ya es como el que va sabe que si va un fin de semana tranquilamente puede echar 8 o 10 horas de espera. ¿Por qué? Porque hay mucha gente y también a lo mejor hay que tener en cuenta que el equipo que está trabajando es el equipo de guardia, no está todo el hospital al completo trabajando. En la urgencia del Hospital de Marbella se suelen atender a más de 400 pacientes al día. Eso evidentemente es una carga de trabajo que irremediablemente tiene que alargar los tiempos de espera. Bueno, pues sobre todo vamos a recordar ese mensaje de un poco ponernos en la piel del otro, saber que sí, desgraciadamente las condiciones no son las mejores, pero eso no se resuelve ni insultando y menos aún agrediendo al que está allí para ayudarte, para curarte o para darte un remedio a lo que te está pasando. Y no creo que el remedio sea o insultarle o ya si llegamos a bofetearle o pegarle un puñetazo, una patada, lo que... Vamos, en fin, que eso no va a arreglar nada, sino más bien lo va a empeorar. Bueno, pues Juan José Sánchez, gracias y a ver si estas medidas que estáis reclamando no caen en saco roto y se tienen en cuenta. Porque muchas veces cuando se toman estas medidas es desgraciadamente cuando llegan tarde y llegamos a un caso muy extremo, que esperemos que no se produzca, que es el que quizá ahora mismo todo el mundo estamos pensando, pero que tampoco lo vamos a decir. No, pues sí, esperemos que se adopten las medidas, que consigamos dar en la tecla
para que esta situación poco a poco se vaya revirtiendo. Bueno, pues Juan José, muchas gracias por atendernos y sobre todo vosotros que tenéis un componente vocacional, pues que esa ilusión y esa vocación no se pierda. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a aprovechar ahora en estos primeros minutos de programa para hacer nuestro habitual repaso a cómo viene este día, por ejemplo, lo climatológico, cómo está la semana. Bueno, hoy de momento cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas para la provincia de Málaga. En el extremo occidental de la provincia se esperan cielos nubosos en los cuales incluso podría haber alguna lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios, vientos de componente este, levante, eso sí, fuerte en el litoral. Tenemos aviso amarillo y parece que en la madrugada podría cambiar alerta naranja. En cuanto a las temperaturas, tenemos en este caso para Marbella 18 grados, de máxima 13 de mínima, como decíamos. Son los que hoy nos indica la Agencia Estatal de Meteorología, 18 y 12 mejor dicho. Bueno, simplemente voy a dar el repaso y nos vamos ya a la Junta de Gobierno local, que ya nos están esperando, pero vemos aquí un poco el planning de la semana. Hoy vamos a tener más bien cielos nubosos, mañana de nuevo cielos más cubiertos, pero a partir del miércoles parece que la situación va cambiando a cielos más despejados. Bueno, pues nos vamos ya a la Junta de Gobierno local, que nos están esperando para dar cuenta de lo que se ha acordado en esa reunión del equipo de gobierno. Ahí están viendo al portavoz Félix Romero, así que nos vamos ya para allá. En torno a unos 3,5 millones de euros, 3,5 millones de euros en ejecución, en una prueba evidente de que ya en este mes de febrero pues el nivel de inversión empieza a tomar ya de alguna forma su hoja de ruta, empieza a tomar ya su ritmo, su ritmo de crucero que suele tener a lo largo del año, como les decía, buenos números y buena cantidad de inversión que en definitiva también redunda en impuestos que cobra el propio ayuntamiento para revertirlos en los gastos que son propios de la dispensa de servicios públicos en nuestro municipio. Decirles también que para nosotros es muy importante también, y hemos sometido a Junta de Gobierno local, la gestión en concurrencia competitiva del proyecto de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, que es en definitiva un proyecto para el cual se solicita financiación a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el PERTE de digitalización, en este caso del ciclo del agua. Se trata de un proyecto sumamente, vamos a cerrar aquí un segundito, sumamente ambicioso, que lo que pretende es adaptar a la realidad de la gestión del ciclo del agua y de la competencia municipal en cuanto al suministro de agua en el municipio, pues todas las posibilidades que aporta la tecnología actualmente. Se trata de favorecer en todo momento la resiliencia hídrica de la Costa del Sol. Aplicando estas mejoras de transformación digital, se pretende llevar adelante una gestión mucho más adecuada, mucho más respetuosa con el carácter escaso del recurso de la que se ha tenido hasta ahora. Y ello incluye pues, distintas actuaciones subvencionables. Hablamos de la adecuación del plan de digitalización y evaluación y diagnóstico occidental, es decir, la adecuación a la realidad actual de la situación de todas las conducciones y la aplicación de nuevas tecnologías a esa evaluación de esas conducciones en toda la Costa del Sol occidental, la sonorización de pozos de captación y de redes de abastecimiento, que en definitiva van a permitir, por medio de un sistema de sonidos, de ultrasonidos, en definitiva, averiguar aquellos supuestos en los que hay pérdida de flujo, pérdida en definitiva del suministro. Es la red de saneamiento, pero sobre todo la red de suministro, son redes que pierden un porcentaje importante de suministro, y esto se va a poder efectuar a través de estos dispositivos que se van a colocar en las mismas. La telelectura de todos los puntos de suministro, pudiendo, pues con una simple llamada de teléfono de cualquier ciudadano, pues tener comunicación directa del motivo por el cual en un punto determinado no hay suministro. La monitorización de todas las redes de saneamiento,
Como comprenderán, para nosotros las redes de saneamiento en un entorno como el nuestro, especialmente respetuoso con el medio ambiente, una ciudad que de alguna forma se caracteriza principalmente pues, por ese carácter de ciudad verde, evidentemente esa monitorización en tiempo real de todas las redes de saneamiento es vital. El telecontrol también de esas instalaciones de saneamiento para que en las estaciones depuradoras de aguas residuales en todo momento se tenga totalmente monitorizado también todo ese proceso de depuración de aguas. También una monitorización de los vertidos en junto exacto, de forma tal que si en algún momento se percibe un vertido que no es correcto conforme a los parámetros medioambientales, se pueda inmediatamente, con carácter inmediato, cortar. La actualización y mejora del telecontrol, que en definitiva viene a dar soporte a todas estas cuestiones que le he dicho. Y luego una plataforma de gestión de datos y un data lake, que esto en definitiva son para nosotros quizá de cara al servicio municipal, pues los elementos más importantes que integran este proyecto del PERTE hidrológico de Marbella, en definitiva. Estos dos elementos lo que nos van a permitir en todo momento es tener un control y una información adicional al respecto de la población de nuestro municipio. Ustedes saben que muchos de los planteamientos que se han realizado periódicamente para calcular la población flotante o la población, en definitiva, que exige servicios de su ayuntamiento ha sido precisamente el consumo de agua y el consumo también de los residuos sólidos o el nivel de residuos sólidos urbanos que se emitían. Estas herramientas nos van a permitir tener un conocimiento mucho más segmentado, mucho más definido de qué zonas de Marbella tienen una población flotante superior, a cuánto asciende esa población flotante y, por supuesto, también, de alguna forma, poder enfocar las políticas de empadronamiento del municipio precisamente a esos sectores y a esa zona que además también nos van a decir la pertenencia o la procedencia de todas esas personas que, no estando empadronadas, sin embargo, sí que habitan habitualmente en Marbella. Con lo cual vamos a poder también desarrollar gestiones más, de alguna forma, centradas en esos colectivos. Este proyecto tiene un presupuesto total de más de 3,5 millones de euros, casi los 3.700.000 euros. Se va a financiar con 2.288.000 por la concesionaria del servicio público de la Costa del Sol, o sea, de Marbella, que es Hidralia, con otros 594.000 euros por Acosol, como ustedes saben, una parte importante del servicio de suministro de agua de Marbella se realiza por la entidad Acosol, con un presupuesto total que establece 2.882.000 euros de inversión. Dentro de ese presupuesto hay que decir que hay una serie de gastos que son subvencionables. Tranquilo que ahora le explico. Unos gastos que son subvencionables que tienen hasta 1.910.000 euros, que son la financiación que se va a conseguir o que se pretende conseguir del Estado. Además, hay una cantidad de 972.000 euros, ahora sí le saldrán las cuentas, 972.000 euros que aporta el Ayuntamiento de Marbella y que tiene que ver pues, con toda esa parte de este proyecto que no está sometido a la subvención, que no son, en definitiva, gastos subvencionables, pero que son parte de esa utilidad pública que nosotros encontramos desde el Ayuntamiento pues, a toda esta digitalización del ciclo integral del agua, que, entre otras cosas, como les decía, nos va a permitir conocer en todo momento, de forma segmentada, qué zonas de nuestro municipio son las que están creciendo y, sin embargo, pues, no tienen el suficiente nivel de empadronamiento en la ciudad. Como les decía, en total, el proyecto supera los 3,5 millones de euros. Los gastos subvencionables están en torno a esos 2.800.000 euros y la parte que nosotros pretendemos que se nos financie desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente son 1.900.000 euros. Como les decía, el Ayuntamiento de Marbella cofinancia
con casi 1 millón de euros, 972.000 euros. Esa cantidad se librará entre los años 23, 24 y 25, a razón de unos 300.000 euros aproximadamente por año. Me refiero a la cantidad que aporta el propio Ayuntamiento de Marbella. Se trata de un planteamiento muy ambicioso que lo que pretende, como les decía, es gestionar de forma inteligente y responsable un recurso tan necesario y limitado como es el agua, y también pues, aportar toda una serie de servicios tanto a la corporación como a cada uno de los ciudadanos y usuarios. Decirles también que en la Junta de Gobierno local, una vez terminada y en reunión con los miembros de la Junta de Gobierno local, se ha planteado también la idea de solicitar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento informes al respecto de si pudiese haberse incurrido en algún perjuicio al Ayuntamiento de Marbella por la pérdida de la subvención que se materializó en cuanto a la obra del Boulevard Pablo Raez. Saben ustedes que la semana pasada lo pusimos de manifiesto, lo dijimos, hasta qué punto nos cuesta dinero pues las decisiones que se toman también cuando hay que votar, y hay que decirlo. En concreto, en el caso del Boulevard Pablo Raez, fueron 2 millones de euros directamente que finalmente se han tenido que devolver. Y evidentemente esa negligencia puede llevar aparejada algún tipo de responsabilidad ante el Ayuntamiento, algún tipo de responsabilidad por el menoscabo en los recursos de esta corporación. Como nosotros no podemos dejar pasar ninguna posibilidad de impedir que el Ayuntamiento se vea menoscabado, se va a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que nos digan si efectivamente ese menoscabo es legítimo, no es legítimo, se puede reclamar, no se puede reclamar y quién es el responsable. Les recuerdo que se trata de una subvención que se dejó de ejecutar en el periodo de gobierno del tripartito, estando al frente del Ayuntamiento como alcalde el señor Bernal, y que pues, recientemente nos hemos visto obligados a abonar a la entidad concedente de la subvención pues, por no haberse ejecutado en el momento oportuno. Yo no me extiendo más. Sobre cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, si tengo el conocimiento, con mucho gusto se lo daré, y si no, pues trataré de hacerlo con Parecencia del portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero. Ahora comenzaba ese turno para las cuestiones que le van a plantear los compañeros de los medios de comunicación. Nosotros, que ya saben, les recordamos que hoy, a partir, como siempre, de las 2:30, tienen la oportunidad de conocer todo lo que ha dado de sí esta Junta de Gobierno local y otros asuntos, como siempre, en los servicios informativos de esta casa. 2:30 en televisión, 2 de la tarde aquí, en la radio, que también aquí hay una radio, la radio municipal. Así que ahí también, en el 107.6 de la FM, que eso ya queda muy antiguo, lo del dial y estas cosas, pero ahí estamos todavía. Luego también está por la página web, también nos pueden escuchar y demás, pero como decíamos, 107.6 de la FM. Nosotros vamos a seguir nuestro repaso. Recuerden que lo habíamos dejado aquí en el tiempo de la provincia de nuestra ciudad Marbella los próximos 7 días. Les había dicho que para el lunes, martes vamos a tener cielos nubosos, alguna probabilidad de lluvia muy dispersa, muy poquito, la verdad. Luego el resto ya miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pues más bien tendencia a tener el sol como protagonista, aunque con nubes, pero sin lluvia, ¿no? Aunque sí tendremos que estar atentos sobre todo al tema del viento, por lo menos hasta mañana. Veremos a ver el resto de la semana. En cuanto al tema de la luz, pues la luz está en 22 céntimos de media el kilovatio. A esta hora se paga a 24. A partir de las 2 de la tarde bajará a 19 céntimos hasta las 6 de la tarde, donde estará a 20. Y luego empezará a subir, 27, 30, que será desde las 7 hasta las 9 de la noche el tramo caro de la jornada, y así se mantendrá casi hasta las 10 de la noche, donde bajará a 23 céntimos. En cuanto a la gasolina 95 a 1,57 € es lo más barato que lo van a poder encontrar. Eso será en San Pedro Alcántara, en Marbella 1,59 y 1,64, y vamos a partir de ahí a 1,66, 1,68, 1,69 y 1,70
que son los precios más repetidos, por lo tanto los más habituales que se van a encontrar, y los precios más altos que van desde 1,71 € hasta 1,78 €. En cuanto al gasoil, lo tenemos hoy los precios desde 1,56 € y 1,58 €, iremos hasta 1,64 € y 1,66 € para seguir la escalada en 1,67, 1,68 y los precios más altos que están desde 1,72 € hasta 1,77 €. En cuanto a la situación del tráfico, afortunadamente no hay ningún aviso de incidencias por parte de la DGT en nuestras carreteras. Vamos a ampliar un poco el mapa y vemos sobre todo aquí la zona de San Pedro Alcántara, Estepona, no hay ningún aviso. También en la zona de Málaga, o en este caso en la circunvalación hacia Fuengirola y Torremolinos, son sobre todo en la zona travesía de Fuengirola, Mijas Costas, donde suele haber concentración o retenciones. Pues afortunadamente hasta ahora no se informa de ninguna de ellas, así que se puede ir, si se tiene que ir a Málaga capital o a la zona de Torremolinos, con normalidad. En cuanto al valor económico de las hipotecas, el Euribor, que afortunadamente hoy nos da una alegría, porque baja un poquito, se sitúa en 3,46. El otro día estaba en 3,48, no es mucho, pero por lo menos no sube, y baja a 3,46. Vamos con la prensa, con el Diario Sur, con el que abrimos, con un tema o con una fotografía que vamos a tener, creo que también en el resto de portadas, porque es la visita del presidente del Gobierno, pero en este caso en su condición de secretario general del Partido Socialista, para apoyar al candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga, Dani Pérez. Y en este caso, Pedro Sánchez augura una victoria incontestable de Daniel Pérez en Málaga. El presidente del Gobierno arropa al candidato del PSOE a la alcaldía de la capital y dice que será el alcalde de los barrios. La fotografía para ese momento. Y también tenemos, por ejemplo, que el titular también que recoge que Juanma Moreno pide ayuntamientos alineados con las reformas de la Junta. También el presidente andaluz espera un vuelco político en las municipales. Tenemos en temas deportivos, Luis Muñoz liquida al Málaga en su partida ayer contra el Albacete. La autoexpulsión del capitán, clave en una derrota que acabó con tenso careo entre afición y jugadores. El Unicaja también deja escapar una clara ventaja en el Carpena frente al Baskonia y cede la prórroga 81-89. De forma más resumida, por ejemplo, también tenemos que la UMA encarga una segunda modificación del proyecto para intentar acabar con las obras del Boulevard, o Salud no aclara cuándo empezarán las obras de reforma para abrir el Hospital Pascual. Vamos con el diario La Opinión de Málaga, donde también fotografía para Pedro Sánchez con Daniel Pérez en ese acto de apoyo al candidato de su partido a la alcaldía de Málaga. Sánchez arropa a Dani Pérez, el presidente del Gobierno, arranca en Málaga la precampaña para las municipales en un acto en el que vaticinó una amplia victoria de su candidato en la ciudad. También enfatizó la subida del salario mínimo y realizó una encendida defensa de la sanidad pública. Además de esta fotografía y de este tema, también tenemos que el Interior exige una regulación estricta de los parques solares, alcaldes y colectivos contra la proliferación no regulada de grandes plantas fotovoltaicas, de las que en Andalucía se están tramitando más de 1000. El Málaga pasa del todo a la nada en Albacete. La autoexpulsión de Luis Muñoz con 1-2 fue clave, y también el sector del transporte teme otro repunte de la inflación. Es lo más destacado que hoy tenemos en la portada del diario La Opinión de Málaga. Y en cuanto al Málaga hoy, pues también con esa misma fotografía del acto de precampaña de presentación del candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Málaga con Pedro Sánchez. Pérez va a ser el alcalde de los barrios. Sánchez arropa al candidato socialista en la capital en un multitudinario acto. Además de esta foto, que como hemos dicho es común en los tres diarios, la huelga de los letrados judiciales paraliza casi 2 millones de euros en pagos. Los estragos en la actividad judicial del conflicto laboral, deudas, pensiones alimenticias, multas e indemnizaciones se encuentran paralizadas. El total de juicios y vistas suspendido por este paro en Málaga asciende ya a 2.347. Además de esto, también trae, por ejemplo,
pues referencia al fin de semana deportivo. El Málaga se autoexpulsa de la lucha tras perder 3-2 contra el Albacete y el Unicaja cae en la prórroga, el Baskonia, que ganó 81-89. Y nos quedamos por lo último. La Junta recurre al Tribunal Constitucional el impuesto de las grandes fortunas. Es lo más destacado que hoy trae las portadas de los diarios de tirada provincial, y con él terminamos este repaso y nos vamos también a uno de los actos, en este caso culturales, del fin de semana. Fue la inauguración de la nueva exposición que ya pueden visitar en el Museo del Grabado Español Contemporáneo. Se trata de una muestra dedicada a la revista Occidente. Con motivo del centenario en el 2023 de la revista de Occidente, el Museo de Grabado Español Contemporáneo inaugura una exposición en el día de hoy con 27 cuadros de diferentes autores, muchos de ellos que ya estaban en el Museo del Grabado y que habían sido parte de las portadas de las revistas de Occidente. Hemos inaugurado hoy, como dices, esa exposición homenaje a la revista de Occidente. La revista de Occidente cumple 100 años este año 23 y bueno, evidentemente es una revista que ha sido esencial en los últimos 100 años de pensamiento en España. También la revista señera de divulgación científica, cultural, en fin, una revista que define estos 100 años de vida cultural en España y que evidentemente refleja también la historia de estos 100 años de nuestro país. Surgió la idea de, el homenaje está claramente justificado siempre a la revista de Occidente, pero viendo que teníamos, primero esa pieza de Maruja Mayo que es original y que es un homenaje a la revista de Occidente, empezamos a ver y llamamos a la Fundación Ortega y Gasset para trasladarles la idea de hacerle un homenaje, porque el Museo del Grabado tiene muchísimas piezas, de todos los artistas que han ilustrado la revista de Occidente, que han sido portada de la revista de Occidente en estos 100 años, hay obra en el Museo del Grabado. Y nos parecía que era una unión fructífera y una manera de explicar estos 100 años de imagen, de arte en España, sin olvidar toda la parte también de contenido cultural de la propia revista y de divulgación, ¿no? Y por eso a esta gran exposición de unión de la revista de Occidente y la colección del Museo del Grabado hemos añadido un ciclo de conferencias que comienza el próximo 16 de febrero, el próximo jueves, que se extenderá todos los jueves hasta el 16 de marzo, en un repaso de lo que ha significado la revista de Occidente en la creación del pensamiento democrático en España, en la unión de España y América, puesto que la revista de Occidente ha tenido siempre presencia en Hispanoamérica, en la historia de la edición española, en la divulgación científica, en fin, en todo lo que es el mundo científico, cultural, académico de España en estos 100 años. Este ciclo de conferencias también lo hemos hecho en colaboración con la Fundación Ortega Marañón, por lo tanto es un ciclo, creo que va a ser muy ilustrativo y de gran calidad para entender estos 100 años unidos a la revista de Occidente.
2 salas más la vitrina que contiene pues elementos de la revista de Occidente desde el primer número que nos ha prestado para la exposición la propia Fundación Ortega Marañón, para que tuviéramos también esa parte gráfica, esa parte también de edición de la revista de Occidente. Bueno, aquí estamos volviendo después de ver este vídeo en el Museo del Grabado, que invitamos a que acudan, porque también pueden ir los sábados al Museo del Grabado. Y si no me recuerdo mal, también los domingos por la mañana también se puede ir. Así que apúntenselo y ahí tienen también una posibilidad de disfrutar de Marbella en su faceta también cultural. Bueno, pues nosotros tenemos sección del CID y hoy nos visita Gemma Campos, que hace poco estuvo aquí con nosotros, pero nos supo a poco y desde el CID lo han entendido y ha vuelto a venir pues para alegrarnos la mañana. Me encanta. ¿Te ha gustado o no? Me encanta. ¿Qué tal, Gemma? Muy ¿Cuánto bien. tiempo sin verte? Es verdad. Bueno, lo mismo le cojo hasta el gusto, ¿eh? Me alegro, me alegro, me alegro. Es el efecto que queramos que den los invitados. Bueno, vienes por parte, en este caso, como invitada del Centro de Iniciativas Turísticas y un poco, pues aprovechas vas a hablar de tu trabajo, pero es tan polifacética, puedes hacer desde acompañamiento a empresas, psicóloga, recursos humanos, Sí, ¿qué sí. más? Bueno. También tertuliana de radio, ya que hoy es el Día de la Radio. Es verdad, también. Pero si te das cuenta, es verdad, soy psicóloga, soy gestora del cambio, soy coach, ejecutiva y sistémico, soy agile, soy experta en inteligencia emocional, es decir, muchas cosas, pero hay una cosa que tienen en común todas, es que en el centro están las personas, ¿no? Y eso es lo que yo hago, ¿vale? Acompañar, ¿no? Que hablamos de esa palabra, acompaño a empresas, a organizaciones y a equipos, digamos que a alcanzar sus objetivos, a trabajar. El cambio es pasar desde donde estoy hacia donde quiero estar, y en esta transición es donde yo trabajo, ¿no? Planes de acción, gestión de los impedimentos, de eso que nos está limitando, potenciación de esas fortalezas, trabajar ese camino, ¿no? Y dentro de eso, pues igualmente nos encontramos con la comunicación, nos encontramos con la gestión emocional, con creencias, con el liderazgo, etcétera. Entonces, pues ese es mi trabajo. En función de las necesidades, pues adaptamos, digamos, a un servicio o a otro. ¿Cuáles son las empresas o tus clientes que más recurren a tus servicios? Pues en general las empresas que recurren a servicios como los míos son empresas que se preocupan por sus empleados y entienden que para trabajar y alcanzar sus objetivos deben de hacerlo de la mano de sus equipos, ¿no? Yo siempre digo que para mí es encontrar el equilibrio entre el bienestar de los empleados y los objetivos empresariales de las empresas y los directivos. Ese es mi trabajo. Bueno, como decíamos, a veces es difícil de llegar a ese equilibrio porque pesa más quizás los objetivos de la empresa más que el bienestar del trabajador, pero si no están el bienestar del trabajador quizás no se pueda rendir al nivel que se quiere para llegar a esos objetivos. Es un poco un círculo vicioso. Totalmente. Cuando una empresa, un directivo o un líder no tiene en cuenta a sus personas, realmente el efecto es muy contraproducente. Mal clima laboral, baja productividad, malos estilos de comunicación que les limitan esos objetivos, absentismo, desmotivación, toxinas, ¿no? Dentro de ese ambiente, etcétera. Entonces, bueno, vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a tener en cuenta. Y también muchas personas, muchos líderes o empresas no saben cómo hacerlo. No saben, ¿vale? Realmente incluso están poniendo en marcha acciones que son opuestas a este bienestar, pero simplemente porque no saben. Entonces, lo que yo hago es que, por un lado, capacito y, por otro lado, trabajo esa parte más interna del cambio. Actualmente estoy trabajando con ejecutivos y líderes de empresas pues desde Meliá, Endesa, Siemens, NH, etcétera.
y casi todos, bueno, pues tenemos los mismos bloqueantes envueltos en diferente papel, ¿vale? Pero realmente pues queremos potenciar, ¿no?, a nuestros equipos, desarrollar mi visibilidad, mi estrategia, etcétera, ¿no? Casi todos queremos lo mismo. Bueno, como decíamos, yo tengo aquí en tu página web, tú te presentas como coaching de alto rendimiento para personas y empresas que quieran mejorar resultados. Trabaja con un equipo motivado y capacitado. Y aquí, ya directamente, si quieres una cita, directamente aquí. Yo te pregunto, voy a decirlo de forma tan llana que lo va a entender todo el mundo. ¿Cuál tan importante es tener un buen rollito entre los trabajadores, entre los compañeros? El que haya un ambiente bueno. Claro. No se trata tanto de tener un buen rollito, pero sí de un ambiente productivo. Productivo hacia mis objetivos. No tenemos por qué ser amigos, pero sí que requiere que haya una empatía, haya una comunicación fluida, haya un clima de colaboración, ¿vale? Fíjate que hay un proyecto que se llama, ¿te lo cuento? Claro. Venga, Proyecto Aristóteles, que se puso en marcha en Google, y Google decidió entender por qué tenían en común los equipos de alto rendimiento, estos equipos que son los mejores, ¿qué había, no? Vamos a descubrir qué hay para potenciarlo. Empezaron a analizar pues que quizás fuese la experiencia, se dieron cuenta que no, la inteligencia de sus componentes, de su equipo, se dieron cuenta que no, su conocimiento o quizás lo que compartían entre ellos, y se dieron cuenta que no era exclusivamente, y descubrieron un factor que es clave para los equipos de alto rendimiento, y ese factor se llama seguridad psicológica. Cuando un equipo está en confianza, en seguridad, se permite, se atreve, colabora, aporta, suma, se compromete. La seguridad es lo contrario al miedo. Si no estoy en seguridad, estoy en miedo. ¿Y cómo somos cuando estamos en miedo? Pues no aportamos, no nos mojamos porque lleva un riesgo, intentamos protegernos antes a nosotros más que a los compañeros, no estamos abiertos, no estamos receptivos. Entonces la seguridad psicológica es un factor clave que todo líder debe de saber cómo poner en marcha para que su equipo sea productivo, como tú has dicho. Pero, ¿y el tema del fracaso? El miedo al fracaso, a que no salga a que te equivoques, que es normal. Un poco, no sé, claro, por lo que me acabas de contar, el que debe liderar esa faceta a no tener ese miedo es quien, o el jefe o el líder de ese grupo de trabajo. Totalmente. Entonces, en esos casos que tienes que trabajar con esa persona en concreto. Sí, normalmente hay muchos managers que me dicen, Gemma, mi equipo necesita motivarse, comprometerse. ¿Y tú? Es que la última vez me dijiste, hablábamos de los jefes, de ese jefe que sabe escuchar y además de escuchar, aplicar lo que le están diciendo. Totalmente. Como que sí, decíamos, sí, yo escucho, pero lo que me estás diciendo no lo voy a aplicar. Porque mi idea es la mejor. Por algo soy el jefe y tú no. Efectivamente. Por eso el jefe, el manager, debe de permitir el error. Para crearse... A ver, si tú sabes que hay algo que lleva cierto riesgo y no estás en confianza, no te vas a atrever. Porque el cambio es riesgo, el asumir responsabilidades es riesgo. Entonces, tengo que tener la seguridad de que, oye, que me puedo quizás equivocar. Y me equivoco. Hay una frase en Agile que decimos, equivócate pronto, equivócate barato, ¿no? Cuanto antes te equivoques, mucho mejor. Pero ahora bien, te tengo que permitir que te equivoques. El equipo es un reflejo del líder, siempre. Si yo tengo estas características, probablemente lo llevé a mi equipo. Si yo a mí mismo no me permito el error, difícilmente lo voy a permitir en mis equipos. Pero el error es un factor fundamental para generar esa seguridad psicológica. En organizaciones, en equipos donde no se permite el error, las personas no se atreven. Eso es. Bueno, ¿cuánto, bajo tu experiencia y demás, el tiempo que te puede llevar, ya sé que va a depender de cada caso y demás, pero no sé si en tiempo medio, puedes conseguir un cambio de una situación inicial al cambio deseado? ¿Cuánto tiempo te puede llevar? No sé, en una empresa vamos a poner tipo, no sé cuántos trabajadores sería, pero en una situación más o menos Vale. que te hayas encontrado con tu experiencia,
más o menos, ¿qué tiempo necesitas para conseguir esos cambios? Pues mira, efectivamente, tú lo has dicho, en función de lo que sea, de los participantes y de su compromiso al cambio, pues va a llevar un tiempo a otro. Pero fíjate, por ejemplo, un proceso de coaching, ¿no?, con un directivo, un líder o una persona individual, suelen ser alrededor de unas 7 sesiones, ¿vale? 7 sesiones, 1 hora. ¿Y por qué? Porque está muy orientado a un objetivo, no trabajamos todo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres conseguir en este tiempo? Y todas esas sesiones van orientadas y focalizadas a ese objetivo y planes de acción. Y con un equipo trabajamos a nivel sistémico, con el equipo completo, y un proceso de coaching de equipos suele durar entre 4 o 5 sesiones de entre 3 y 4 horas. Es decir, hablamos en cualquiera de los casos de una media de 3-4 meses para un objetivo. Si ya hablamos de un cambio mucho más grande, cultural, ¿no?, de toda la organización, pues podemos hablar de un año. Bueno, aquí hay una frase que dejas en tu página web que dice: lo más importante son siempre las personas y el equipo. Si cuidas eso, la mitad del trabajo ya está hecho. Efectivamente. Es muy difícil que a tu cliente le llegue esa parte de empatía, de compromiso, de oye, eres importante, ¿no?, de interés genuino, si yo no la siento o en mi empresa no está. Cuando tú vas a una empresa, ¿vale?, y entras por esa puerta o ese negocio, me da igual, tú respiras esas habilidades, esas competencias, ves el clima, ves cómo se hablan, ves, ¿no?, ves qué está pasando y eso te cae directamente de la cultura de la empresa. No es igual entrar en una empresa donde respiras apertura, receptividad, interés, empatía, deseo de ayudarte, a otra donde lo que están queriendo hacer es que te vayas cuanto antes. Y eso empieza de arriba. Bueno, para aquellos que ahora mismo nos puedan estar viendo, que puedan, a lo mejor o están trabajando en una empresa o tienen su propia empresa, y dice, algo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que esto se ha estancado. Pero hay que decirle que esto realmente va a ser efectivo. Y tú te basas ya en una experiencia y una metodología que está contrastado, que da éxito. Yo siempre le digo a mis clientes, digo, cuando empezamos a trabajar... Porque no sé si te lo planteas, me dirán, algún momento te dice, ¿pero esto va a funcionar o no va a funcionar? Claro. Sí, sí, totalmente, porque además no lo conocen, quizás no lo han hecho nunca. Siempre le digo 2 cosas. Primero, que confíen, que no confíen tanto en mí como Gemma, sino en el proceso, en la metodología, en ese expertise que hay atrás. Para llegar hasta aquí hay muchas horas de trabajo, de experiencia. Yo estoy certificada, por ejemplo, como PCC, significa que tengo más de 500 horas de experiencia en coaching solamente. Yo te digo que casi 1000. ¿Vale? O más de 1000. Quiero decir que para que tú llegues aquí necesitas un sostén, ¿no? Entonces, que también hay, dentro del coaching hay mucho intrusismo, también es cierto, ¿no? Entonces, necesitas... Sí. Es que dentro de poco voy a hablar del tema de los máster y posgrado de periodismo, que también parece que si los tienes ya tienes... Pues parece que con el coaching es lo mismo. Si doy un par de cursitos ya... Para nada. Trabajamos con aspectos muy importantes de la persona y de la organización y requiere, bueno, pues un expertise. Entonces, primero le digo eso, confía, no tanto en mí, sino en el proceso, en la metodología, y además vamos a mantener feedback continuo. Siempre te voy a preguntar cómo estás, si se están alcanzando tus expectativas o no. Y lo segundo que le digo es que esto va a cambiarse en la medida en que tú quieras que cambien. Él o ellos son responsables de su proceso, de esa valentía, de esa actitud de cambio, de ese compromiso que adquieran, ¿vale? Si en la sesión, una sesión de equipo o individual, percibes algo, un cambio y te comprometes a hacer algo, pero luego no sucede nada, no va a suceder. Por supuesto, mi rol es acompañarte, es darte todo ese conocimiento, esa experiencia, prepararme para ti, traer todas las herramientas que tú necesitas y darte lo mejor para que de ahí fluya todo lo demás. Pero necesito de tu compromiso, el cambio es suyo. Pues como decíamos, es un servicio de acompañamiento, de mejora del trabajo, y eso dará también una mejora posterior en la rentabilidad y el rendimiento de la empresa, que es accesible a todos. Sí. Que digo, es que a lo mejor hablamos de empresa y a lo mejor el que nos ve, que tiene a lo mejor una tienda, que tiene a lo mejor 3 trabajadores, y dice, bueno, esto para mí no es.
y están bien sí, también. Sí, claro, claro, para cualquier persona que quiera mejorar un aspecto o quitar algo que le esté limitando. Yo he hecho, pues lo que te he dicho, con grandes empresas, aunque también trabajo con emprendedores, pequeños empresarios y a nivel individual, claro. Sí, sí. Bueno, después de todo esto, ¿dónde te encuentran? Yo te encuentro fácilmente, pero... Aquí. Bueno, soy Gemma Campos. Ustedes ponen Gemma Campos en Google. Coach, psicóloga, trabajo a nivel nacional e incluso internacional. Estamos trabajando ahora. Y bueno, pues eso, mi página es gemacampos.com y en cualquier red social. Y Fíjate, si no, pues que tienes aquí en tu página web un enlace a WhatsApp y directamente se abre y ya hablan contigo. Sí, sí. Ah, qué bien. Y eso ya empieza, por ahí empieza el cambio, por querer. Bueno, pues gemacampos, gemacampos.com. Eso es. Ahí la tienen y como decíamos, después de todo tienen ahí abajo el símbolo de WhatsApp, cliquean y ya tienes ahí y se abre el chat directamente contigo y ya hablan como decíamos, con Gemma Campos y le plantean lo que ustedes quieran y luego Gemma se reúne con ustedes y ya plantea una estrategia y ve un poco lo que quieren conseguir y cómo lo pueden conseguir. Pues Gemma, muchas gracias por estar aquí un día más con nosotros. Un día más. Que te lo tenía que decir. Muchas gracias. No, pero te iba a decir, igual de bien que la primera. Igual de Mejoraremos. Muchas gracias. Gracias. Nosotros que nos marchamos ya a publicidad porque son las 12:22 y tenemos que hablar precisamente con la Asociación de la Prensa de Málaga para hablar del tema de qué está pasando con la diferencia entre los grados y los posgrados y los másters, si son necesarios o no para trabajar. En fin, vamos a aclararlo porque hay revuelo con este tema. Así que lo tocaremos después de la publicidad, así que no se vayan muy lejos que volvemos enseguida.